Amén. Oramos. Oramos. Padre bueno que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por este día, por la vida de cada uno de tus hijos que se encuentran hoy reunidos para aprender más de tu palabra, y también por los que después verán la clase grabada. Te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de servirte a través de este medio que es el estudio, y queremos también que bendigas a nuestra profesora para que ella nos enseñe y nos ayude a entender más de tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre bendito. Amén. Amén. Muchas gracias, Alcida. Así sea. Bueno, hermanas, hermanos, qué bueno que estamos aquí en esta mañana. Hoy que es 25 de agosto del 2022. Bueno, alguien dijo, estos momentos son únicos porque no se vuelven a, a repetir. Estamos haciendo historia en este tiempo. Comenten cómo les ha ido en la semana, qué situación ética han vivido, que nos puedan comentar. No sé, la ética de alguna manera, todos los días estamos viviendo, todos los días estamos resolviendo, todos los días estamos decidiendo. ¿Cómo les ha ido en estos días respecto a las decisiones que han tenido? ¿Alguien que desee comentar algo que hayan decidido, que les haya costado decidir, que se pueda comentar? Adelante, hermano Manuel. Sí, tuve la posibilidad esta semana de trabajar algunos asuntos, como siempre con unos hermanos, ¿no? Y me he percatado que de pronto cuestiones así que una familia establece como por defecto dentro de la familia, ¿no es cierto? Y lo practica, y finalmente hay quien denuncia después, ¿no? Y eso es un poco lo que vimos, que la ética y los valores finalmente se construyen intrínsecamente dentro de las familias, y bueno, con mucho valor me tomé ese tiempo y esa posibilidad de hacerles ver que lo han practicado durante toda su vida. Si deciden cambiarlo, a buena hora, y pueden rehacer y construir una nueva realidad. Y está en sus manos poderlo hacer, que esto es lo más hermoso. Así que bendigo a Dios por la clase, porque me ha ayudado poder ver nuestras propias historias, cómo están sembradas entre nosotros, y ellas de alguna manera nos conducen hasta donde nosotros digamos basta y decidamos cambiar, ¿no? Así que gracias, Cochevet, por darme esta posibilidad. Muchas gracias, hermana Manuel. Gracias por compartirlo. Dios le bendiga en su posición y en su función tan importante, que el Señor con su espíritu lo asista en cada momento, en cada tiempo. Dios le bendiga mucho. Muy bien. ¿Alguien más, hermanas, hermanos? Bueno, si no hay más comentarios, vamos a iniciar en esta mañana. Voy a compartir una... Este curso de ética. Vamos ahorita en la clase número 6. Y vamos a iniciar con un resumen de la clase que vimos el día martes. Fue el tema acerca de ética y valores. Estuvimos viendo cómo
Los valores son la materia prima para las decisiones y las posturas éticas. Son la materia prima para las decisiones y las posturas éticas frente a las cuestiones morales que aparecen en la vida cotidiana. Así como los pilares de un edificio, así como los elementos para preparar algún platillo, así los valores son de lo que están hechos, o sea, lo más, el fundamento, la esencia de las decisiones y las posturas éticas que nosotros tomamos en las situaciones que tenemos, que vivimos día a día, en el trabajo, en la iglesia, en las situaciones de la familia. ¿Cuáles son los valores con los que respondemos? ¿Cuáles son los valores que emergen cuando tenemos situaciones? Y no se diga cuando tenemos crisis, porque bueno, unas son las situaciones cotidianas, que día a día van surgiendo normales, de alguna manera rutinarias, y otras son las que están fuera de todo programa, las crisis que van aconteciendo, que a veces nos hacen perder nuestra estabilidad. Bueno, entonces vimos cómo esos valores orientan el discernimiento moral, lo orientan. Ay, esta palabra discernimiento a mí se me hace así como muy importante, muy interesante. De hecho, se me hace un don que no todos tenemos, y que a través de la reflexión, a través de la presencia de Dios en nuestras vidas, vamos alcanzando poquito a poco, aprendiendo a discernir acerca de la vida, acerca de la importancia de decidir bien, ¿verdad? Entonces, estos valores orientan el discernimiento moral. Determinan en gran medida las conclusiones que asumimos. ¿Por qué respondo de esta manera? ¿Por qué actúo de esta forma? ¿Por qué digo estas palabras? ¿Por qué actúo conforme a esta situación? Entonces, estos valores determinan las conclusiones que asumimos. Los valores, sus orígenes y significados no son tan evidentes, no son así tan fácilmente de sacar conclusiones, ¿no? Pues este es el valor, así se generó, esto así se puede definir, etcétera. Depende mucho de la formación de la persona, de la afectividad, de la cooperación en la familia, en su comunidad. Todo eso son las claves que vamos teniendo en nuestras vidas para que se vayan generando, para que se vayan produciendo esos valores. Los seres humanos establecen valores de acuerdo a sus interacciones con los semejantes, con la naturaleza y con los procesos históricos que viven. No son iguales los valores que establece una mujer o un hombre que tiene diferentes roles o funciones en la familia, en el lugar donde vive, con el clima, con el medio ambiente, con la situación personal que esté viviendo, el rol que esté desempeñando, si es hija, esposa, madre, si es abuela, con los procesos históricos que está pasando, si está enferma, si está sana, si está casada, si está soltera, si vive sola, si vive en una casa de reposo, si está trabajando, si no está trabajando, en un ambiente histórico, en un ambiente político determinado. Todo eso, todos esos elementos de alguna manera determinan los valores que tiene una persona,
que tiene una persona. Entonces, todo eso determina los valores que ella tiene. Los valores son un complejo de ideas, imágenes y símbolos. Estábamos viendo cómo el concepto de la justicia, pues no es solamente el concepto de la justicia, se junta también con la idea de la igualdad, con la idea de la tolerancia, el valor de la libertad, pues tampoco no va solo, va también otra idea muy apegada que es, por ejemplo, el respeto con la libertad. Los valores son un complejo de ideas. No podemos tratar de una manera pura un solo valor. Siempre va asociado con otro tipo de valores, imágenes, símbolos. Entonces, así son los valores, son un complejo de este tipo de situaciones. Los valores no tienen una definición generalizada, no tienen, porque no se podría generalizar y decir, la libertad es hacer lo que yo quiero. O sea, no se podría generalizar ese valor. Tendrían que tomarse en cuenta quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, dónde lo está diciendo. Entonces, no se pueden generalizar los valores, no existe una definición generalizada. Los valores están enraizados en las necesidades físicas, sociales y psíquicas por las cuales están atravesando las personas. Son un producto de la interacción social. Los valores asumen una dimensión trascendente y obligatoria. Se hacen algo importante en una comunidad, llegan a ser parte de la vida, se convierten en ¿cómo les decimos? En el conjunto de principios, de leyes, de reglas que tiene una persona o que tiene un pueblo o que tiene un grupo social o un grupo religioso. Los valores llegan a ocupar esa dimensión trascendente que le da sentido, le da identidad, le da dirección a un grupo social, a un grupo religioso. Se convierten también en una situación obligatoria. Tienes que cumplir esto. Acuérdense cómo el discernimiento moral, que es no consecuencialista, que le interesan mucho los medios, le interesan mucho las reglas, el deber, la responsabilidad. Entonces, llegan a ser los valores a tomar una dimensión trascendente y obligatoria en las personas o en los grupos sociales. Los valores son el núcleo de la vida social. Fundamentan las normas sociales. Preguntamos la vez pasada cuál es el valor que los define a ustedes. Dijeron el respeto, dijeron la libertad de expresión, dijeron la palabra que tienen. O sea, estos valores son el núcleo de nuestra persona, le dan forma caracterizan nuestra identidad, nuestra conducta, nuestro desempeño con los demás. Los valores fundamentan las normas sociales. Y miren, si no hay valores, no hay conducta social. Si no hay valores, no hay conducta social. No es que se acaben los valores, más adelante vamos a verlo. Siempre hay valores, siempre, porque si no hay valores, no hay conducta social. Si no hay valores, la sociedad se fragmenta como totalidad y se disuelve la cultura. En el núcleo de cualquier estructura, hay un conjunto de valores. ¿Se están perdiendo los valores? ¿Hay crisis de valores? No es pérdida de valores, sino más bien una reconstrucción de valores. Cuando llegan las crisis,
no es que se acaben los valores, sino como que se están revisando, se están revalorando, se están reafirmando unos valores, se están cambiando por otros valores, se están reconstruyendo los valores, acorde con la nueva realidad histórica y las posibilidades novedosas que ofrece. En esas crisis, en esas situaciones que estamos viviendo, en esos cambios, no todo es bueno, pero tampoco todo es malo. En una crisis aparecen riesgos. Pueden ser crisis emocionales, crisis económicas, crisis religiosas también se llegan a dar, crisis religiosas, crisis políticas, crisis familiares. Allí aparecen riesgos, pero también en esas crisis aparecen oportunidades, porque crisis también nos llega a pensar en la palabra crecer, crecer. En las crisis podemos mantenernos, podemos irnos a un nivel inferior o también acceder a un nivel superior, a una nueva manera de pensar, de creer, a un crecimiento que nos lleva a ver la vida de una manera diferente. Imaginemos que en la crisis pues podemos caer en un pozo y ver menos, pero también esa crisis nos puede llevar a ponernos en una montaña, en un lugar alto, donde podemos ver mejor la realidad. La pérdida de valores no necesariamente es mala. La crisis de valores está ligada a la cambiante situación histórica. Y vimos cómo el cambio de comunidades rurales en América Latina, ese cambio a comunidades urbanas en muchas regiones de nuestro continente, y veíamos que desde 1960 a la fecha, pues un tiempo tan corto, ha originado una serie de crisis sociales. En 1960 llegaron muchos cambios a muchas comunidades. Aquí en el 60 hubo una crisis muy importante, específicamente en 1968, grupos universitarios en la capital del país se empezaron a levantar, a mostrar su inconformidad con la situación política que se estaba viviendo. La crisis del 68 es muy conocida en la historia de México. Estaban por acontecer aquí en el país los Juegos Olímpicos, y entonces meses antes, semanas antes, se dio esta crisis donde los estudiantes empiezan a tener un movimiento, el movimiento del 68, empiezan a protestar, empiezan a reunirse, empiezan a hacer ese tipo de movimientos que el gobierno consideró peligrosos, los consideró terroristas. Entonces se levantan los estudiantes, viene la represión política, la represión policíaca, y fue un movimiento tremendo, que en su momento no hubo la información, no hubo los reportes gubernamentales precisos, se ocultó mucha información. Después se fueron enterando de la crueldad, de la violencia ejercida contra los estudiantes. Fue algo muy doloroso, nos ha dejado una lección grande. Se hicieron unas películas que por un tiempo estuvieron, ¿cómo se dice?, prohibidas su exhibición. Tenían una censura oficial y después se dieron a conocer, pero fue una crisis social que marcó la historia de México, y seguramente en otros países en ese tiempo del 60 hubo ese tipo de manifestaciones.
Bueno, el cambio de comunidades rurales a comunidades urbanas en muchas regiones de América Latina originó una seria crisis social. Muchas personas todavía viven con una nostalgia por el pasado. Se dicen, todo tiempo pasado fue mejor, hoy no es lo mismo, hoy han cambiado las cosas, las familias son diferentes, los trabajos. Se olvida que en ese tiempo del pasado también hubo injusticia, hubo también corrupción. No había los mismos derechos para las personas que trabajaban. Las mujeres no tenían de alguna manera los derechos que ahora tenemos las mujeres. Las mujeres vivían más oprimidas, más de alguna manera estaban invisibles ante la sociedad. Entonces hubo injusticia y corrupción. Cuando se habla de la pérdida de valores, en gran medida se alude a esos valores rurales del pasado. Entonces llega esa lucha de valores. Los que quieren conservar el pasado, quieren vivir en el pasado, es que cuando yo estaba en la iglesia, antes en la iglesia se hacían así las cosas, la alabanza, los cultos, la predicación, la relación en las familias. Muchos quieren conservar el pasado. Hay quienes quieren usar la nueva situación para sus propios fines. ¿Qué podría significar esto? Bueno, hablando en términos religiosos, algunos quieren vivir en el pasado y dicen, no, pues es que antes la doctrina sí se respetaba, ahora ya no, ahora hay mucho relativismo, etc. En el pasado vivíamos de esta manera, era mejor el pasado, etc. Y hay quienes usan la nueva situación para sus propios fines. Por ejemplo, con la pandemia, pues los templos se cerraron, entonces los cultos se hicieron en línea y muchos hermanos, aunque no sabíamos, no teníamos esa habilidad o facilidad o los medios para estar en línea, para conectarnos, bueno, fueron situaciones críticas. Pero cuando la pandemia se dio un poco, que se abrieron los templos, los pastores se vieron ahora en la disyuntiva, en la decisión, abrimos los templos, quitamos los medios de comunicación, quitamos los cultos en línea, pero no sé, algunos todavía no los quieren quitar porque las personas ya no quieren regresar a los templos. Aprovechan esta situación, esta nueva situación que se generó de sentarse en su casa cómodamente, ver el culto, si no quiere pues apago la cámara y digo que ahí estoy, pero quién sabe si esté o quién sabe si esté poniendo atención, quién sabe si realmente estoy participando espiritualmente de ese culto. Entonces, en esa lucha de valores es este grupo de personas que quieren hacer la nueva situación para sus propios fines. Dicen, bueno, es que no queremos que quiten los cultos en línea porque yo no puedo ir, o más bien ese yo no puedo ir realmente es yo no quiero ir. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero usan esta nueva situación para sus intereses personales. Y hay quienes presionan en esta lucha de valores, en estos cambios, en estas crisis, presionan por nuevas definiciones de identidades y roles sociales. Bueno, en este movimiento estamos viviendo en este 2022, quiero saber cuál es mi papel, quiero encontrar esa identidad de acuerdo a lo que hemos estado alcanzando, a los logros que hemos estado obteniendo. Esa nueva identidad de los roles y de las sociales, roles sociales, roles políticos, roles en la familia, roles en la iglesia, roles en la comunidad social, en la escuela, etc. Hay quienes presionan no les interesa el pasado, pero quieren saber el nuevo papel que estarán desempeñando en esta nueva realidad. Y hay quienes se hallan confundidos, no saben cómo responder.
Entonces se genera toda esa crisis de valores, esa lucha de valores. La fuente de los valores son múltiples. No nada más los tenemos de nuestra familia, también surgen los valores de la organización social y política en la que vivimos, de la economía en la que estamos sujetos, porque querramos o no, nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad está bajo un régimen económico, bajo un régimen político. Esa es una fuente de valores y también la relación con la naturaleza. Dónde vivimos, cómo vivimos, qué pensamos del ambiente, qué significa para nosotros. Todo eso genera los valores que tenemos como personas y en ese ámbito donde nosotros nos desarrollamos y crecemos como seres humanos. Los valores no se pueden imponer, no se pueden imponer. Los valores solamente se manifiestan en la interacción de las comunidades con los cambios tecnológicos, sociohistóricos y las nuevas prácticas sociales. Los valores no se imponen. Como creyentes, y esto pues nos da una plataforma diferente a nosotros que de alguna manera hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, como creyentes encontramos la fuente principal de valores en Dios. Como creyentes encontramos esa fuente principal de valores en Dios, en las escrituras, en la Biblia y en las tradiciones de las comunidades de fe en la cual o hemos crecido o pertenecemos actualmente. Entonces, nuestras fuentes de valores son Dios, nosotros como creyentes, las escrituras y las tradiciones que tenemos en las comunidades de fe. Son diferentes las tradiciones, también recuérdense, responden a aspectos sociohistóricos de cada comunidad. Una iglesia de Guatemala, una iglesia que está en Nueva York, una iglesia que está en Argentina, una iglesia que está en Colombia. Son diferentes aunque tengamos la misma base bíblica, por ejemplo, que tengamos las mismas escrituras o manejemos, bueno, porque también hay diferentes versiones de la Biblia, pero aunque manejemos, por ejemplo, la versión Reina Valera 1960, va a ser diferente la interpretación que le dé un grupo con un entorno histórico, político, social diferente al que vivimos nosotros. Entonces, todo eso contribuye también a los valores que tenemos. Y aunque creemos en Dios, aunque tenemos las escrituras, a veces las tradiciones de una iglesia y de otra son diferentes. Pero eso son nuestras fuentes de valores, con lo que estamos creciendo, con las que estamos interactuando unos con otros, con los que también estamos siendo obedientes a la palabra de Dios o cumpliendo el rol importante en la familia o en la iglesia donde nos estamos desempeñando. ¿Cuál es el papel de la iglesia y la comunidad cristiana? La iglesia desempeña un papel central, pues su razón reside en los valores que propone. La iglesia es la conciencia moral de la comunidad. Contribuye a la creación de valores mediante su propia vida interna. La iglesia es determinante en el grupo social, puesto que su razón de ser se encuentra en su capacidad de hacerse presente en el mundo en función de la convivencia humana. ¿Qué tan importante es la iglesia en el grupo social donde usted vive? ¿Cuál es la labor de la iglesia? Si es una labor visible en su comunidad, en su cuadra, en su colonia. Los creyentes tienen la responsabilidad de participar en debates públicos para colaborar en la construcción de valores que permitan la convivencia. En las comunidades, especialmente si vivimos en regímenes democráticos, pues siempre hay debates. Las leyes se están estudiando, se están reinterpretando, se están reformulando constantemente debido
a los avances tecnológicos, políticos, sociales. Entonces se dan esos debates públicos de las leyes. Miren, por ejemplo, aquí hay una ley, hay una constitución que rige los países definitivamente, es el marco jurídico que tenemos y que de alguna manera es importante porque en ese marco jurídico tenemos libertad y sabemos qué es un delito, cuál es la libertad, cuáles son los derechos que tenemos. Tenemos ese marco jurídico, esa constitución política, le llamamos de los Estados Unidos mexicanos. Se da en cada país, se da en cada grupo social, pero ahorita hay un debate público porque en días pasados, hace menos de una semana, se aprendió a un ex político muy importante que estuvo desempeñando el puesto el puesto más importante en el ámbito de la justicia, el Procurador General de la República, Procurador General de la República, o sea, la figura más importante en el aspecto de la justicia en México, el Procurador General de la Justicia en México. Entonces lo aprendieron y cuando le llegan a su casa, que por cierto lo confunden, aprenden primero a su hermano, seguramente es muy parecido físicamente, después ya saben que es el hermano, se van con la persona que están buscando, lo aprenden, él no pone resistencia, se le ve que está tranquilo porque hubo muchos videos, se le ve que está tranquilo y claro, también la familia empezó a grabar pues para que quedara esa evidencia de lo que estaba sucediendo con su familiar. Entonces se le ve que está tranquilo, le leen sus derechos, le leen y dicen las personas, dice, pues nunca había pasado esto, los que están aprendiendo de parte de la policía, ¿verdad? Los que están tomando esa acción en contra de la persona, dice, pues nunca nos había pasado, nunca nos había tocado leerle los derechos a un exfuncionario de este nivel y luego les dice, bueno, cumplan con su labor. Entonces le leen sus derechos, llega todo un contingente de policía y de ejército y etcétera, empieza a ponerse en la calle, ¿verdad? Y les dicen los policías, no hace falta, por favor, respeten aquí la comunidad donde vivimos, no hace falta que se bajen todas las personas, nuestro familiar no está oponiendo resistencia, no hagan esto más grave, por favor. Entonces, les dicen a todos que se hagan para atrás, solamente quedan 2, 3 personas que están leyendo sus derechos que tiene y ya se lo llevan y lo suben a una patrulla o a un vehículo oficial y se lo llevan. Y empieza él a declarar y se establece un día para que él dé su primera declaración. Y cuando le leen los cargos que tienen contra él y le dicen que si quiere declarar algo, él dice que no haya que decir porque está muy consternado, está muy descontrolado emocionalmente y dice que pues mejor quiere pedir opinión a sus abogados y sus abogados le recomiendan que debido a su inestabilidad emocional, que mejor no declare, porque acuérdense que todo lo que declare será usado en su contra. Entonces dice él que prefiere no declarar y no declara. Entonces ya pasan un tiempo y ya más adelante que se vuelve a dar otra audiencia, el juez ya le dice que queda en una libertad condicional, que es al tema al que me quiero referir por ese debate público al que estaba llamando. El tema de la libertad condicional es un tema que se está debatiendo exactamente en estos días aquí en el país, porque según la Constitución, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero cuando se toma a una persona, cuando se le priva de su libertad a una persona debido a una denuncia, debido a un delito, cuando se le priva de la libertad,
no se está presumiendo que es inocente, sino más bien ya se está considerando automáticamente como culpable. Y la ley dice que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, lo que sí declaró este exfuncionario de primer nivel en el país, lo que sí declaró que había muerto el derecho de presunción de inocencia, que había muerto. Porque dice, si cuando ustedes aprenden a una persona, luego lo encierran, ya lo están declarando automáticamente culpable. Y el derecho de presunción de inocencia, dijo él, ha muerto. Entonces, ahorita está en un debate público la presunción de inocencia de las personas. ¿Son inocentes o son culpables? Dice la ley que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, aquí estamos viendo en este punto, los creyentes tienen la responsabilidad de participar en debates públicos para colaborar en la construcción de valores que permitan la convivencia. No se trata de cristianizar o imponer sus propios valores, sino con los principios que manejamos en la iglesia, con estos principios de libertad, de tolerancia, de bondad, de respeto, con esos principios establecer valores que mejoren la vida social. Y los valores que manejamos en la iglesia, los valores que tiene la iglesia, esos valores nos acercan con la teología, ya que consideran la realidad última que fundamenta la vida misma. ¿Qué es esa realidad última? Pues ese acercamiento con Dios, ese concepto que tenemos de Dios en nuestras vidas. Es una manera de hablar de Dios, de relacionarnos con Dios, y nos lleva a lo siguiente. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de Dios en nuestra vida? Bueno, pues eso fue de alguna manera ese resumen, y vamos ahora al capítulo 5, la ética teológica. Tomamos como referencia esa ética que tenemos en la iglesia, cómo los creyentes debemos participar en nuestra comunidad, cómo aportamos con nuestros principios que tenemos de nuestra idea de Dios, de nuestra idea de la Biblia, de nuestra comunidad de fe, cómo colaboramos. Y vamos ahora a ver la ética teológica. Bonhoeffer expresa que la exigencia primordial de una ética cristiana consiste en preguntarse por la voluntad de Dios. Lo que estoy haciendo corresponde a la voluntad de Dios. Estoy cumpliendo la voluntad de Dios, la manera que me visto, la forma que hablo, las actitudes que tengo, los trabajos que realizo, mi comportamiento con la familia, en mi trabajo, en la sociedad. La exigencia primordial de una ética cristiana consiste en preguntarse por la voluntad de Dios. Esta exigencia es tan decisiva porque supone una decisión sobre la realidad última. Es una decisión donde se toma en cuenta también nuestra fe. Esa realidad última que me lleva a acercarme a Dios, de qué forma creo en Dios, cuáles principios divinos forman parte de mi respuesta a las situaciones de la vida diaria. Todas las cosas aparecen desfiguradas cuando no se les ve y se les conoce en Dios. Todas las situaciones aparecen desfiguradas cuando no hay un referente teológico. El concepto que tenemos de Dios y de su voluntad, o esa realidad última, determinan en gran manera las ideas que tenemos sobre la moralidad. ¿Cuál es el concepto que tengo de Dios? ¿Qué tanto he dejado que
la voluntad de Dios, el conocimiento que tengo de la Biblia, se apropie de mi forma de ser o le dé forma a mi conducta, a mi discernimiento moral. El concepto que tenemos de Dios y de su voluntad determina las ideas que nosotros tenemos sobre la moralidad. En el fondo, se trata de ver cómo se entiende que Dios se relaciona con la humanidad. Esa relación es el paradigma, es el modelo, es el camino que tenemos en las relaciones que tenemos con los demás. Porque Dios es siempre mayor y su realidad más profunda es el amor. Entonces, Dios desea ser correspondido en una praxis de amor, en una práctica de amor. Dios es siempre mayor en nuestras vidas, lo consideramos como ese ser supremo, como esa realidad última a la cual accedemos nosotros como creyentes. Y sabemos que Dios es mayor y sabemos que la esencia de Dios es el amor, su realidad, su fundamento principal es el amor. Entonces, Dios sabemos que desea ser correspondido también en amor, esa praxis del amor. El modo correcto de corresponder a ese amor solo es posible si se convierte en un amor real e histórico al prójimo. Nuestra realidad última, esa idea que tenemos de Dios, solamente la hacemos real, la hacemos verdadera. Cuando nosotras tratamos con amor a ese prójimo, a esa persona que tenemos frente a nosotros, ese sujeto histórico que va caminando con nosotros, que es nuestro prójimo, que puede ser alguien de nuestra familia, alguien de nuestra iglesia, alguien de nuestra comunidad. Cuando esa práctica se convierte en amor, entonces estamos respondiendo o estamos correspondiendo al significado de Dios en nuestras vidas. Si consideramos que Dios es amor, si sabemos que Dios es amor, si nos encanta 1 de Juan 4:8 y sabemos que Dios es amor y que actúa en nosotros con amor, entonces la manera más lógica, más responsable de responder a eso es tratando con amor a ese prójimo, a esa persona que está cerca de nosotros. El tipo de Dios que concebimos determina la actuación exigida y autorizada para nosotros. El tipo de Dios que tenemos, el tipo de Dios que pensamos. ¿Cómo es ese Dios en el que yo creo? ¿Cómo es ese Dios en el que yo confío? Si Dios es amor, si Dios es gracia, si Dios es perdón, entonces esto marcará también nuestras relaciones. Esto marcará nuestro trato hacia los demás. Pero si Dios para mí es un Dios severo, castigador, justiciero, entonces nuestra ética habrá de enfatizar los mandatos, el castigo, la venganza, cuando nosotros o cuando los demás nos desviamos de lo correcto. Vean cómo sobre una misma situación ética, hay diferentes maneras de abordarla. Algunos lo harán desde el amor, desde la gracia, desde el perdón, desde la libertad, desde la tolerancia. Otros lo harán desde esa severidad que piensan que es Dios, desde enfatizar los mandatos, enfatizar la venganza. Esto se tiene que hacer, se tiene que cumplir al pie de la letra, o eres o no eres, etc. Entonces,
esas ideas que tenemos de Dios nos ayudan a determinar las relaciones que tenemos con los demás. La teología nos ofrece modelos de conducta adecuados para la vida cristiana. Por eso la ética y la teología están muy unidas, están muy relacionadas. Hay una estructura formal de la ética teológica. Veamos, bueno, estuvimos viendo cómo la ética y la teología en nuestro caso van muy unidos porque para nosotros el concepto de Dios es muy determinante en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Entonces, vamos aquí a hablar ahora de esa ética teológica que va muy relacionada porque la teología que yo tengo, el concepto de Dios que yo tengo, determina la ética, determina la conducta que yo enfatizo, que yo practico. Y la ética teológica tiene una estructura formal y se le llama del indicativo imperativo. ¿Por qué se le llama así? Bueno, porque el indicativo se refiere a la acción de Dios. El indicativo y el imperativo. Ese es el modelo, es el paradigma de la ética teológica. Se le llama indicativo imperativo. Indicativo se refiere a la acción de Dios, lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios significa, la acción de Dios. Y el imperativo es el tipo de actividad humana que se requiere. A lo que Dios dice, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo estoy respondiendo? Es la acción de lo que Dios está indicando. El imperativo es la acción de lo que Dios está indicando. Por ejemplo, Éxodo 20, el indicativo es yo soy Jehová tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy tu Dios. Ese es el imperativo. Y entonces ese Dios, ¿qué es lo que le dice? ¿Cuál es la orden que le da al pueblo? Bueno, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no cometerás adulterio, no hurtarás, no matarás. Estas son las formas de conducta que Dios está esperando de esa persona que está viviendo esa ética teológica. Es el comportamiento, el imperativo es el comportamiento que Dios está esperando respecto a las indicaciones que Él está dando. Entonces, este modelo indicativo imperativo, donde el indicativo se refiere a la acción de Dios, a lo que Dios hace, a lo que Dios es, y el imperativo es la actividad humana, la acción que Dios está indicando, la acción que Dios está esperando. En la Biblia, la ética brota del tipo de Dios que el pueblo conoce. La dimensión teológica de la ética explora las imágenes del Dios adecuadas para la moralidad contemporánea. ¿Cómo es el contexto histórico, político, social que vivió el pueblo bajo el yugo de los egipcios? ¿Cómo era? ¿Cómo era esa ética? ¿Cómo se identificaban con Dios ese pueblo que vivió esclavizado? Después, ¿cómo es esa ética que brota, que surge del pueblo cuando el pueblo va en el desierto? ¿Cómo es esa imagen que se hace de Dios? Puede ser un Dios cercano, un Dios que los libera, un Dios que se hace presente a través de la nube, a través de la columna de fuego en las noches, un Dios que les provee alimento, un Dios que se hace presente a través de palabras, de mandatos, de leyes. O sea, en la Biblia la ética brota del tipo de Dios que el pueblo conoce. ¿Cómo es la relación? Ese acercamiento, esa aproximación que tiene el pueblo de ese Dios de acuerdo a la época histórica que está viviendo.
La dimensión teológica de la ética explora las imágenes del Dios adecuados para la moralidad contemporánea. En Dios se encuentran las claves para la ética. En Dios se encuentran las claves para la ética. Recuerde que nosotros como creyentes, nuestras fuentes de valores de ética están en Dios, en las Escrituras, en nuestra iglesia. Bueno, en Dios se encuentran las claves para la ética. En consecuencia, la ética es una intensificación de la teología. Pudiéramos decir que la ética es una teología intensa, una teología que se vive, una teología que de alguna manera permea nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Es el momento específico de la reflexión teológica acerca del comportamiento humano, ya sea individual, ya sea colectivo, en medio de una situación actual y real frente a problemas específicos. La ética teológica es la respuesta que damos cuando hacemos una reflexión de Dios. Es la respuesta que damos, es nuestro comportamiento, ya sea como persona, como familia, como iglesia, en medio de una situación actual y real, frente a problemas específicos. Pudiéramos decir ahora que esa ética teológica es el resultado que está dando su iglesia, que está dando mi iglesia, que está dando la iglesia en general, en la situación actual frente a problemas específicos que ahora estamos viviendo. Vamos a hablar de la ética teológica y de la ética bíblica. ¿Cómo usar la Biblia en el quehacer ético? ¿Cómo usar la Biblia en este quehacer ético? ¿En qué sentido la Biblia es la autoridad o el recurso obligatorio para la ética cristiana? ¿En qué sentido utilizamos la Biblia como una autoridad o como un recurso en nuestra vida como creyentes? ¿Y cómo usar la Biblia en este quehacer ético? Son preguntas muy importantes que no fácilmente se responden. La ética teológica y la ética bíblica no son sinónimas. Una es la ética presentada por los autores bíblicos, la ética bíblica. Es la ética que nos presentan los autores, la forma en que se presenta, el quehacer ético según las épocas, el tipo de literatura, los mandatos que se mencionan en cada momento histórico. Por ejemplo, en la ética bíblica hay diferentes autores bíblicos. Por ejemplo, hay material bíblico de Pablo, de Juan, Salmos, Éxodo, Deuteronomio, Levítico. Hay material bíblico de esos autores, de esos escritores. Lo que escribe Pablo en sus cartas, Juan, por ejemplo, en el Apocalipsis, las lecturas de los salmos, la teología de los salmos, la ética bíblica del Éxodo, de Levítico, de Eclesiastés, por ejemplo, también. Es un material bíblico, son diferentes tipos de literatura, diferentes sermones. Veamos el Cántico de Moisés con toda la riqueza literaria que posee, a los discursos de Pedro en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, sermones que responden a una necesidad, a una realidad histórica, política, social. Entonces,
Son diferentes tipos de literatura, diferentes tipos de sermones. Uno es poesía, otras son cartas, otras son parábolas, metáforas. En las escrituras también hay mitos, hay historias, hay discursos, hay leyes para ese tiempo, hay leyes eternas también, etcétera. Hay todo ese tipo de literatura dentro del material bíblico. Entonces, esa es la ética bíblica, la ética bíblica. La ética teológica, hablando de la ética teológica, es mucho más amplia. Enfoca el quehacer ético constructivo para nosotros hoy. Esa ética teológica trata de discernir la voluntad de Dios en medio de la realidad contemporánea. Entonces tenemos esa ética bíblica que corresponde a lo que encontramos en las escrituras, donde hay diferentes tipos de literatura, donde hay cartas, poesía, donde hay metáforas, donde hay sermones, hay historia, hay hechos que corresponden solamente para ese tiempo o acciones que trascienden la historia, que trascienden las eras, que trascienden las culturas. A diferencia de la ética teológica, que es mucho más amplia y que trata de discernir la voluntad de Dios en medio de la realidad contemporánea. La ética bíblica muestra la situación de los autores de la Biblia. Es muy diferente a la nuestra. Esa situación que vivieron los autores de la Biblia. Imaginemos, por ejemplo, Esther. Imaginemos Sara, Agar, la situación que vivieron, Josué, Moisés, David, Juan el Bautista. La ética bíblica muestra la situación de los protagonistas de la Biblia. Es muy diferente a la nuestra. Las escrituras en su conjunto representan un periodo de 1500 años de desarrollo en culturas diversas. Hay 1500 años que comprende desde las escrituras de los primeros manuscritos hasta los últimos que se encontraron y que corresponden más o menos al año 60 de nuestra era. Entonces, 60, 80, primero a los Corintios más o menos. Entonces, representan un periodo de 1500 años de desarrollo. Son culturas diversas. Y la ética de la Biblia está dirigida a situaciones concretas en ese largo periodo. Y enfocándonos más, la ética de la época neotestamentaria se da en una cultura y unas circunstancias históricas diferentes a la nuestra. De esa época neotestamentaria han pasado más de 2000 años, de esa época hacia nuestro tiempo. Entonces, veamos cómo ha pasado primero esos 1500 años del periodo de la escritura del canon bíblico, y luego cuando se cerró ese canon, cuando se terminó ya ese tiempo de escritura, esta época neotestamentaria hacia nosotros han pasado 2000 años. Entonces, pues, vamos a hacer un receso aquí, vamos a dejar en este párrafo nuestra reflexión de este día y vamos a tener 10 minutos de receso.